si es una pregunta la que tengo. Sí, Marcos, te escucho. ¿Vio la distinción entre mundo interno y mundo externo? Sí, Digo que Kant supone que el objeto de la psicología es el mundo interno. sí. Mi pregunta es si esa distinción todavía se sostiene. Digo, mundo interno, mundo externo, o es un dualismo más, digamos. No, para Kant sigue estando el mundo externo y el mundo interno, sí. El No, mundo le digo, externo, sí. hoy en día, digamos, esa distinción ya ha sido problematizada o sigue Y estando. es problematizada por muchos, pero en muchas concepciones se conserva, ¿sí? O sea, hay muchos que la problematizan y hay otros que la conservan. ¿Eh? Vamos a ir viendo a lo largo de la materia algunos casos en que sí y otros que no. ¿Eh? Y vamos a ver qué cambia, cuando es sí y cuando es no. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cómo les fue en el práctico? Mal, profe, me fue. Bien. Mal con el Sí, a mí también tiempo. mal. Muy tirano el tiempo, profe. Sí, Nada más, sabía todo, pero me Muy fue mal, mal con el profe. tiempo. Sabía todo Bueno, y no dio escuchen, tiempo. está bien, fue la primera experiencia y si vemos que fue muy desastrosa, la recuperaremos. Pero lo que ustedes se tienen que entrenar, porque eran respuestas un poco puntuales, eran preguntas un poco puntuales, entonces ustedes lo que tienen que tratar de acostumbrarse es ir poniendo la respuesta, ¿no? Y ya directamente digamos, cómo va saliendo esa respuesta y por eso ustedes tienen que tener muy claros los conceptos, ¿sí? No importa si no llegas a corregirlo. Si haya problemas de redacción, eso no nos interesa, pero sí que haya problemas conceptuales, ¿no? Si no se entregó el trabajo es porque te pasaste del tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora la próxima vez vamos a hacerlo por el aula virtual, vamos a tratar de dar un poquito más de tiempo, pero sigue siendo esa la modalidad, ¿sí? Entonces, no, las notas demoran, no sé cuántos al final lo hicieron, pero Franco es uno solo, ¿sí? No, si no está entregado el uno, no pasa nada. O sea, ustedes tienen 7 prácticos, si son promocionales tienen que tener aprobados 6, si son regulares 5. ¿Sí? O sea que ahí tienen que verlo. Si vemos después que hay mucha gente que quedó fuera, o alguien que necesita práctico, entonces damos un recuperatorio de pero lo vamos a ir viendo a la medida de cómo les van los próximos prácticos, ¿sí? Bien. Sí, a final de año ahí vemos cómo es la situación de cada uno y ahí en función de eso damos un recuperatorio. Pero ya tienen que ir como entrenándose para el segundo, ¿no? Bien, vamos a retomar alguna pregunta de la clase anterior. De lo que vimos la clase anterior, que comenzamos la unidad 2. ¿Comienza alguna? Bueno, entonces vamos a comenzar. Claro, profe. Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a repasar un poquito qué fue lo que vimos la clase pasada. Vimos esta idea de la perspectiva, es que la perspectiva no es solamente una técnica, ¿sí? No es solo una técnica digamos, de construcción de un cuadro, de elaboración de un cuadro, sino que conlleva toda una gramática, una forma de pensar, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir pensando, que esa perspectiva nos va dando cómo una época va a pensar, ¿sí? O sea que no es solamente una técnica que se maneja o no, esa técnica tiene una carga ideológica, ¿sí? Y nosotros la asociamos con la noción de sujeto y objeto que está
en la modernidad, sí, es como un modelo de racionalidad, muy bien ahí. Entonces, nosotros la asociamos con la separación de sujeto y objeto, que está también en Kant, y esa separación, digamos, lo que tenemos es la ontología, que es determinar lo que existe, es esa ontología que determina el sujeto, ¿sí? Es decir, que la ciencia establece una ontología, es decir, en la ontología está poblada de los objetos que construye el sujeto, pero el sujeto no puede ser un objeto más, ¿sí? Entonces esa era la diferencia que íbamos planteando entre sujeto y objeto. O sea, que el sujeto y el objeto sean concebidos como separados, eso implica justamente que el sujeto no puede ser un objeto más. Y si lo único que podemos conocer son los objetos, eso quiere decir que el sujeto no puede ser conocido, ¿sí? Entonces, esa era lo que llamábamos la visión disyuntiva, y ese sujeto lo asociábamos con ese ojo fijo que planteaba Alberti en la perspectiva, que era un ojo único, un ojo fijo, ¿sí? Único porque, ¿se acuerdan el problema que tenían los que hacían la perspectiva? Que era representar lo que vemos, ¿sí? Con dos ojos, representarlos en el plano y como si fuera un solo ojo, ¿sí? Y tratar de llevar eso al dar la posibilidad de que eso parezca lo más real posible, ¿sí? Entonces, fíjense que en la perspectiva ya no es pintar las cosas tal cual son, sino pintar tal como las vemos. Y ni siquiera eso logramos hacerlo igual, pintar tal como vemos, ¿eh? Por eso, porque vemos con dos ojos, vemos en 3 dimensiones y el plano tiene 2 y es como si viera un solo ojo, ¿sí? Entonces, este ojo único, fijo, que está, digamos, fuera del cuadro. El cuadro es una metáfora para representar esa ontología que establece este sujeto. Bien, entonces ese sujeto queda fuera del cuadro, no puede ingresar al cuadro, porque todo lo que ingresa en el cuadro se transforma en objeto, o sea que dejaría de ser sujeto. Ustedes tienen el texto de Foucault, ¿sí? Ese texto de Foucault, allí lo tienen una serie de preguntas, que esas preguntas es bueno, ahora comienzo con el texto de Foucault. Ese texto de Foucault es una pequeña introducción del texto de las palabras y las cosas de Foucault, ¿sí? En ese texto, es bueno que ustedes lo lean viendo el cuadro de Velázquez, ¿sí? El cuadro de las meninas de Velázquez. Entonces, ustedes, si nosotros observamos el cuadro, porque esto vendría a reforzar todo lo que hemos dicho en el texto anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que está quienes están en el cuadro, está Velázquez, ¿sí? Está pintando un cuadro Velázquez, pero nosotros no podemos saber qué cuadro es lo que está pintando Velázquez, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque de ese cuadro solo vemos el reverso, o sea que no sabemos lo que Velázquez está pintando. Eso lo podríamos utilizar como una metáfora de saber, bueno, no sabemos lo que las cosas son en sí, solo vemos una parte, ¿sí? Una cosa que es algo que se nos manifiesta, pero no lo que las cosas son en sí mismas, ¿sí? Podemos utilizar eso como esa metáfora. Entonces, ese revés de la tela nos está diciendo que hay algo más, ¿sí? Hay algo más que se está pintando, pero nosotros no podemos ver qué, solo se nos manifiesta eso, ¿no? Está entonces Velázquez, o sea que hay dos Velázquez, el Velázquez que está pintando, ¿sí? Y el Velázquez que está fuera del cuadro, que es el pintor que pinta todo, ¿sí? Entonces está el Velázquez pintado y el Velázquez que pinta, que está fuera del cuadro, ¿sí?
¿Qué más tenemos? Tenemos una serie de personajes al lado, entre ellas está la menina, la hija del rey, con otras chicas que son unas doncellas que la atienden a ella. Hay un juego de miradas, y algunos la miran a la niña y otros, inclusive la niña, miran como hacia afuera del cuadro, ¿sí? Además, ¿qué otro elemento hay en ese cuadro? En el fondo hay un cuadro que se destaca, ¿sí? Hay un cuadro que se destaca y vemos que por las razones de la luz, ese cuadro no puede ser un cuadro. Entonces, bueno, lo que va a decir Foucault es que es un espejo. Y en ese espejo se estarían reflejando el rey y la reina, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿sí? Lo que vemos es que todo el cuadro, si nosotros extendemos esas líneas, que también pasa en la perspectiva, si nosotros extendemos las líneas, ¿sí?, del cuadro, como hacia afuera, como líneas imaginarias, vemos que van hacia un exterior, y en ese exterior incluye al que observa, ¿sí? Sí, ya subí la guía de la unidad 2, ya la subí. Entonces, eso que se observa, digamos, ese observador está de alguna forma ahí dentro, digamos, en esa continuidad de línea, o sea que hay un punto de observación. En ese punto se va a ubicar un espectador ideal, ¿sí? Es un espectador ideal, ya habíamos visto, ¿por qué es ideal? Porque está viendo como si fuera una vista con un solo ojo y en un plano, ¿sí? Es un espectador ideal, pero también ahí está la mirada de Velázquez el pintor, y ese Velázquez pintor, que es el que organiza el cuadro, pero también Foucault pone aquí al rey y la reina, que son los que se reflejan en el espejo. Entonces, lo que tenemos en ese punto es que también es el lugar del soberano. ¿Por qué es el lugar del soberano? Ese soberano que lo vamos a entender como el sujeto y es el que organiza todo, ¿sí? Y de ese soberano, ¿cómo está en el cuadro? Como un reflejo, un pálido reflejo, medio borroso, porque no puede el soberano ingresar al cuadro. Si ingresa al cuadro, ya no es el soberano. ¿Se entiende? Entonces, ese soberano está allá afuera y en este caso es el sujeto, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una noción de sujeto, que es la noción que va a tomar Kant. Entonces, ese que va a entrar, ese que no está en el cuadro, ese soberano que va a ser el sujeto, ¿sí?, que nosotros lo vamos a entender como el sujeto, y que va a tener justamente estas características de soberano. Organiza el cuadro, establece la gramática, construye el espacio, ¿sí? Y ahí dice cómo van a ser los objetos, y es el que pone la ley de homogeneidad, ¿sí?, que va a estar allí. Bien, entonces, eso es lo que el análisis que hace Foucault del cuadro de las meninas, que ahí tiene un ejemplo, yo creo que es un análisis muy bueno y concreto de todo lo que veníamos diciendo atrás y tomando esa metáfora del cuadro, ¿sí? Entonces, el sujeto de Kant encaja muy bien con esa lógica, es un sujeto soberano, ¿sí? El sujeto de Kant es un sujeto soberano. Por eso, la realidad que establece ese sujeto no es una realidad trascendente, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que quería decir trascendente? No es una realidad independiente del sujeto, sino que es una realidad objetivada, ¿sí? Es la realidad como objetividad, es decir, es la realidad con con las leyes de homogeneidad que establece el propio sujeto en ese espacio que crea el sujeto, ¿sí? Entonces, la realidad queda reducida a la objetividad, porque ya la realidad, lo que la realidad es,
ya sabemos que a eso no podemos acceder, ¿sí? Entonces, la función entonces que va a cumplir ese sujeto en la modernidad es justamente esa, la de organizar ese espacio. Es un sujeto soberano, ya no tiene nada que ver con ese sujeto cadavérico, ¿no? O sea, es como el otro extremo, habíamos dicho también la clase pasada, si comparamos el sujeto cadavérico, ese sujeto, digamos, que está en la mesa de disección, con el sujeto soberano de Kant. Digamos, son dos extremos. En el medio hay muchas cosas, ¿eh? Hay muchas concepciones de sujeto, pero esos serían los dos puntos extremos. Entonces, el sujeto kantiano, vamos a reforzar algunas ideas y recordar algunas ideas que ya las vimos, pero las vamos a retomar acá. Habíamos dicho que el sujeto kantiano es un sujeto finito, ¿sí? Es el sujeto trascendental, ¿no? Es un sujeto humano, y si es humano, es finito, tiene una finitud. Y esa finitud se manifiesta en la receptividad, ¿no? Bien, esa receptividad, sin embargo, no es totalmente pasiva, sino que ese sujeto está constituido por estructuras, o sea, el sujeto kantiano son el conjunto de estructuras, es esa racionalidad, ¿sí? Por eso no podemos confundir sujeto con persona o con individuo, no, son esas estructuras que van a hacer que eso que se recibe lo van a estructurar, lo van a organizar. Entonces, de este modo, nunca tenemos para Kant un dato puro, ¿sí? No hay dato puro. ¿Qué significa? ¿Cómo entienden ustedes esto de que para Kant no hay dato puro? ¿Sí? ¿Qué significa para ustedes eso? Puede ser que ese dato esté subjetivado, que no sea puro. A ver, no sé bien qué quieres decir con subjetivado. Que ese dato va a ser diferente, mi dato va a ser diferente a su dato, por ejemplo. No hay un dato puro. Sí, pero fundamentalmente lo que quiere decir es que no hay un dato, digamos, en sí mismo, sino que ese dato siempre pasa por nuestras estructuras, ¿sí? Es decir, que el dato siempre va a estar atravesado y organizado por nuestras estructuras. O sea, ya en la sensibilidad, cuando lo recibimos, ya tenemos estructuras que van a organizar esos datos, ¿sí? Los datos de los sentidos. Nosotros no podríamos acceder a los datos de los sentidos solamente, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, traten de solamente captar los datos de los sentidos, solamente, no lo van a poder hacer, ¿sí? Porque ustedes ya los captan organizados, ¿sí? Entonces, no pueden captar esos datos de los sentidos sin una organización. Entonces, no hay datos puros, ¿sí? No existe el dato puro, sino que el dato siempre lo tenemos en una organización. Que en el caso de la sensibilidad, ¿qué era lo que organizaba primeramente esos datos de los sentidos? ¿Cuáles eran las estructuras? El entendimiento puede ser. No, muy mal. El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, muy bien, el espacio y el tiempo, ¿sí? Esas son las estructuras que la sensibilidad tiene, la sensibilidad consta de esas estructuras y son las que organizan los datos de los sentidos. Y de esa forma es que tenemos el fenómeno, ¿sí? Es decir, que tenemos tres facultades, ¿se acuerdan? En el sujeto trascendental, la sensibilidad, el entendimiento y la razón. La sensibilidad es la que produce el fenómeno, ¿sí? Y el fenómeno que era la síntesis que hace la sensibilidad entre los datos de los sentidos y las formas de espacio y tiempo. Y después ese fenómeno sí lo recibe el entendimiento. Y recién ahora interviene el entendimiento sobre ese fenómeno que hizo la sensibilidad, ¿sí? Entonces, ese entendimiento ahí sí empieza a pensar el fenómeno. Y pensarlo es darle otra organización. Es una organización a través del lenguaje, ¿no? Y después
eso pasa, digamos, se va, digamos, después la razón se aleja de la experiencia sensible y a partir va organizando unos centros de unidades de experiencia y va llegando a ellos y ahí tenemos las ideas trascendentales, que eran 3. ¿Se acuerdan cuáles eran las ideas trascendentales? ¿Se acuerdan? Yo, alma y mundo. Y Dios. Dios. Yo o alma es lo mismo, ¿no? Yo o alma, mundo y Dios, ¿sí? El yo sería como la unidad de todo lo que percibimos, sentimos, representamos, etcétera. Ese sería el yo o el alma. El mundo sería la unidad de todos los objetos que hay, porque nosotros percibimos objetos, pero no percibimos la totalidad de los objetos. Por eso, mundo es una idea, ¿sí? Y Dios, que sería la reunión de todo, ¿no? Y a estos centros ulteriores va llegando la razón, la facultad de la razón, porque empieza a buscar el fundamento del fundamento del fundamento y llega a estos centros ulteriores, que son estas ideas, y ahí ya estas ideas no son como las categorías. ¿Qué diferencia hay entre idea y categoría? Pregunto. Que la idea no tiene base fenoménica, ¿puede ser? Bueno, ahí está, ahí lo que dice. Las ideas no se aplican a los fenómenos, ¿sí? En cambio, las categorías sí. Las dos que tienen en común, que son conceptos puros, ¿sí? Tanto las ideas como las categorías son conceptos puros, pero las ideas se pueden aplicar al fenómeno y la categoría no. ¿Se entiende? Bien. Sí. Entonces, y ahí la razón se ha extraviado, ¿no es cierto? Se ha perdido. Se ha perdido, ha caído en una ilusión trascendental, que es esta ilusión que produce la razón cuando se aleja de la experiencia. Entonces, ese sujeto trascendental, ¿se puede conocer? No. ¿Se puede? No, muy bien. No se puede conocer el sujeto trascendental. ¿Por qué no se puede conocer? Porque solo se pueden Porque son conocer los objetos estructuras. y el sujeto no es un objeto. Bien. Y porque además ese sujeto es la condición de posibilidad de que haya conocimiento, ¿sí? Si nosotros pudiéramos conocer el sujeto, necesitaríamos otro sujeto que sea condición de posibilidad para conocer ese sujeto. Y si lo pudiéramos, o sea, siempre vamos a necesitar algo externo al conocimiento que sea condición de posibilidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso no se puede conocer ese sujeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros, la razón se pierde y va más allá y hace psicología o cosmología o teología, está haciendo metafísica. Pero fíjense que Kant define al ser humano, habíamos dicho también, como animal metafísico, ¿sí? ¿Por qué lo define como animal metafísico? ¿Qué les parece a ustedes? No puede dejar de preguntarse algunas cosas que a su vez no puede responder. Muy bien, Marcos, perfecto. O sea, está en la condición humana el seguir preguntándose, ¿sí? Porque esta razón sigue trabajando, ¿sí? Entonces, ese sujeto necesita constantemente ir más allá, preguntarse por el fundamento del fundamento del fundamento. Entonces, por eso el ser humano es un animal metafísico, ¿no? Recuerden ustedes que el término metafísico tenía 2 significados, ¿no? Uno de los significados es esta metafísica de la que estamos hablando ahora, que no constituye ciencia, y otro de los significados es la metafísica de la ciencia, ¿sí? Que es la metafísica que produce la ciencia. La metafísica que produce la ciencia son los objetos que constituyen, que ha constituido la ciencia,
¿sí? O sea que la ciencia produce una ontología. Esa ontología es la que se puede conocer. Entonces, ojo que el término metafísica tiene esos dos sentidos, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que tenemos básicamente de Kant, ¿sí? Recuerden que ese sujeto trascendental que no se puede conocer es, ¿por qué? Porque es el sujeto que hace posible el conocimiento, por eso no puede ser conocido. Ese sujeto trascendental no hace posible solamente la ciencia, también habíamos visto eso, porque ahí está actuando como razón teórica, también puede actuar como razón práctica y ahí hace posible la ética, ¿no? Y ahí sí en la ética entra todo lo relativo al ser humano, ¿no? Kant concibe al ser humano como libre, en cambio el mundo natural es un mundo que está determinado. ¿Qué significa que está determinado? Que tiene leyes. Bien, las dos respuestas son correctas. Tiene leyes y esas leyes expresan relaciones causales, ¿sí? Toda ley natural expresa una relación causal, o sea, que es estable, que es regular. Estar determinado significa un fenómeno está determinado si tiene causa, ¿sí? O sea, esa es la red. Y las leyes expresan relaciones causales. Sí, profe. Sí, Marcos. Hay una metafísica que produce la ciencia, dijo usted. ¿Cómo sería? ¿Eso está en Kant o es algo No, posterior? está en Kant. Está en Kant, ¿sí? Para Kant hay una metafísica que es cuando la razón se pierde, ese es un sentido de la metafísica, pero también hay una metafísica de la ciencia, ¿sí? Esa metafísica de la ciencia es la metafísica que produce la ciencia, ¿sí? Que es la ontología de la ciencia, ¿sí? Que es ¿recuerdan, se acuerdan lo que significaba la palabra ontología? Lo que existe, digamos, es la delimitación del campo de estudio, digamos, de un saber científico. Bien, entonces si yo pregunto ¿qué existe? ¿Sí? Si la respuesta la derivo de lo que dicen las teorías científicas, esa es una metafísica de la ciencia, ¿sí? Ahora, si yo busco en el qué existe más allá de la ciencia, ahí estoy yendo a una respuesta, a una metafísica que no es la científica, ¿se entiende? Entonces, a la pregunta ¿qué hay o qué existe? La responde la ciencia, ¿sí? Si nosotros buscamos una respuesta más allá de la ciencia, estamos haciendo metafísica. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, la ciencia tiene una metafísica, tiene una ontología, ¿no? Y esa ontología es la que establece la ciencia, es la que hablamos cuando hablamos del cuadro, digamos. El cuadro, cuando utilizamos la metáfora del cuadro, el cuadro es una metafísica de la ciencia. ¿Estamos hasta ahí? Pero ojo, que los científicos hacen también metafísica de esta que está diciendo Kant que no es ciencia. Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. A veces los mismos científicos se van, digamos, de la metafísica de la ciencia y hacen una metafísica que no es la metafísica de la ciencia. Habíamos visto la clase pasada el ejemplo de Einstein, cuando Einstein dice Dios no juega los dados, ¿sí? O cuando simplemente tenemos el principio que dice la naturaleza se comporta regularmente. Eso es un principio metafísico y no es metafísica de la ciencia, es una metafísica que está más allá de la ciencia, es la metafísica, es más bien una cosmología, porque estamos tomando la naturaleza en su totalidad. ¿Se ve? ¿Se entiende allí? Marcos, te veo ahí con cara de duda. Te veo porque tenés la cámara. Mi cara de duda es habitual, pero ¿cómo es? No logro entender bien, pero después lo busco. O sea, yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, Nietzsche era de la postura que detrás de la ciencia había creencia.
Bueno, a ver, no te vayas a otro filósofo porque te vas a confundir, porque los filósofos dicen muchas cosas y algunas se parecen y otras no. Pero a lo que voy es que ahí yo puedo entender que hay metafísica que produce ciencia. O sea, pero en este sentido kantiano que usted explica, no logro entender aún. Escúchame, Marco. No es que hay metafísica que produce ciencia, sino que la ciencia produce una metafísica. La ciencia produce una metafísica, ¿por qué? Porque produce una ontología. ¿Sí? La ciencia produce una ontología. O sea, la ciencia produce ontología. ¿Eso que está claro? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo tienen claro eso? La ciencia produce ontología. ¿Está clara esa frase? Sí. Vale, perfecto. O sea, es el sujeto que produce el cuadro. Perfecto, María del Rosario. Perfecto. Sí, exactamente. Yo creo que lo que confunde, profe, ahí es que intenta invisibilizarse, digamos, que está haciendo metafísica. Desde el lugar de la ciencia, digamos, este sujeto invisible. Lo tomemos en un sentido más técnico. ¿Sí? Si por metafísica entendemos ontología, hay una ontología que produce la ciencia. ¿Sí? Ahora, cuando ya queremos tratar a Dios como parte de una ontología, porque si digo Dios existe, quiere decir que lo estoy considerando como parte de una ontología, o digo los ángeles existen, es parte de una ontología, entonces ahí ya me fui. Estoy haciendo teología, no estoy haciendo ciencia. ¿Se entiende? Ahí Bien. con ese ejemplo que acaba de dar, a mí se me aclaró la duda. Bueno, me alegro. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Bien, entonces, terminando ya con este sujeto, que ya lo conocemos bastante, vean de todos modos los videos, ¿no? Sí, la guía la subí en la unidad 2, ¿sí? De todos modos, cuando termine la clase me fijo, pero sí, ya anoche la subí. Bien, este sujeto kantiano es un sujeto universal. ¿Por qué es universal? Porque todos los seres humanos, digamos, tienen las mismas estructuras. No es un sujeto histórico, ¿sí? Porque nosotros tenemos las mismas estructuras que tenían los griegos en la antigüedad, que tendrán los seres humanos del futuro. O sea, no es un sujeto histórico, es un sujeto universal. Es un sujeto humano, o sea que es un sujeto. Kant no manejaba en esa época la idea de especie, pero hoy lo podríamos decir como que es un rasgo de la especie humana. ¿Sí? Este sujeto trascendental de Kant. ¿Sí? Es un sujeto... Profe, una preguntita. Sí. Cuando se refiere a estructuras, ¿se refiere a las estructuras físicas? Son las estructuras. ¿Cuáles son las estructuras del sujeto trascendental? Son las formas a priori de la sensibilidad, o sea, espacio y tiempo. Son las categorías. Las categorías es lenguaje, no es físico eso. No, yo no diría que son físicas, ¿eh? La malinterprete yo. Las estructuras, o sea, cuando hablamos de estructuras del sujeto trascendental, son la sensibilidad, que tiene las formas de espacio y tiempo, y el entendimiento, que tiene la forma de las categorías. ¿Sí? Esas son las estructuras. Bien. Okay, gracias. Entonces, es un sujeto universal, es un sujeto ahistórico, no es un sujeto histórico, es un sujeto a priori. ¿Sí? ¿Por qué es a priori? Porque hace posible toda la experiencia, pero él no resulta de la experiencia. Esas estructuras no resultan de la experiencia, son a priori. ¿Sí? Son a priori. Bien, entonces ese es el sujeto kantiano, ¿no? Bueno, después el otro sujeto que vamos a ver es el sujeto que va a proponer Kuhn. Y ahora paso con el texto de Kuhn. ¿Sí? Entonces, Kuhn va a tomar esta idea kantiana de un sujeto trascendental, ¿sí? Va a plantear un sujeto a priori, ¿sí? Es decir, un sujeto que va a
organizar la experiencia, pero a diferencia de Kant, el sujeto kuhniano es un sujeto histórico, ¿sí? Es un sujeto social. O sea que el sujeto kuhniano es un sujeto histórico, es un sujeto social, ¿no? Entonces, ese sujeto, Kuhn, utiliza primero el término paradigma, ¿sí? Y después, ustedes habrán sentido el término paradigma alguna vez, y después Kuhn lo abandona porque en su texto lo utiliza de distintas formas, entonces, digamos, no queda claro bien qué es. Entonces, Kuhn cambia su concepto de paradigma por el de matriz disciplinar. ¿Sí? Sustituye paradigma por matriz disciplinar, que es el que tomamos nosotros y con el que nos quedamos nosotros. Esa matriz disciplinar, ¿sí? Va a ser el nuevo trascendental. Es decir, que ya no es un trascendental de las facultades, de sensibilidad, entendimiento y razón, sino que ahora el trascendental, el nuevo trascendental, es la matriz disciplinar. Esa matriz disciplinar se llama matriz porque tiene elementos que están organizados de una determinada forma, y disciplinar porque es relativo a las disciplinas profesionales, podríamos decir. Las disciplinas, cada disciplina tiene su propia matriz, ¿sí? Dentro de los elementos de esa matriz disciplinar tenemos las partes metafísicas, ¿sí? O sea, fíjense, acá claramente Kuhn pone a la metafísica dentro de la matriz disciplinar, ¿sí? Disciplinar es porque se refiere a las disciplinas, es lo que tienen las disciplinas, ¿no? Lo que gobierna las disciplinas. Entonces, primero explico esta estructura y después vamos a analizar la relación con la comunidad científica. Entonces, tiene las partes metafísicas, esas partes metafísicas, digamos, está allí la ontología, lo que Kuhn llama los modelos ontológicos. Esos modelos ontológicos es lo que hemos estado viendo en Kant, es esa ontología, es el cuadro, digamos, ¿sí? Que acá él los va a tratar como modelos y esos cuadros, digamos, son resultado de cada matriz, están en cada matriz, ¿sí? Bien, entonces, además de las partes metafísicas, está lo que Kuhn llama las generalizaciones simbólicas, que son como las leyes, también podemos llamarlas las generalizaciones guías, porque guían, digamos, a la experiencia. No tienen esta generalización, uno podría decir en un sentido más directo, las leyes, pero no son, lo que le falta para hacer las leyes, tal como nosotros las entendemos, es el contenido empírico. Por lo tanto, podríamos decir que son como estructuras de leyes, ¿sí? Bien, tenemos entonces las generalizaciones simbólicas, todavía no tienen contenido empírico. Tenemos los valores, ¿sí? Cada matriz disciplinar tiene valores, es decir, qué es lo que va a considerar como conocimiento, qué es lo que va a considerar que son lo que es correcto, lo que es verdadero, una noción de verdad, cuándo algo va a ser verdadero, todos esos valores y también valores estéticos, hay valores ideológicos, todos esos valores están dentro de una matriz disciplinar. Y el último elemento, podríamos decir, que se menciona, pero el más importante de todos, es el de los ejemplares, ¿sí? El de los ejemplares es justamente lo que caracteriza más a Kuhn, porque todos los otros elementos son elementos que coinciden con otros filósofos, digamos. Pero la gran novedad de Kuhn son los ejemplares, ¿sí? Los ejemplares es eso. Lo más novedoso, si nosotros queremos buscar el rasgo que caracteriza a Kuhn, es ese, los ejemplares.
¿Y qué son los ejemplares? Los ejemplares son la resolución exitosa de problemas. Muy bien, Florencia. Esos son los ejemplares. Entonces, para entender lo que es un ejemplar, necesitamos entender lo que es un problema para Kuhn, ¿sí? Las matrices disciplinares resuelven, o sea, reconocen determinados problemas. No es que los científicos van a resolver todos los tipos de problemas, ¿sí? No es eso, sino que los problemas son los problemas que reconoce esa matriz disciplinar. ¿Y qué es un problema? Kuhn dice, un problema es aquello que tiene solución, ¿sí? Es decir, que lo que no tiene solución no es un problema, ¿sí? Yo puedo determinar, vamos a ver un ejemplo, yo puedo determinar si Dios existe o no. Vamos a suponer que yo planteo eso como problema. ¿Existe Dios o no? Un problema siempre lo puedo formular como una pregunta, ¿no? ¿Existe Dios o no? ¿Eso es un problema? ¿Qué les parece a ustedes? No. No sería un problema eso. No. ¿Por qué eso no es un problema? Porque no tendría Resolver. Porque no tiene solución. ¿Sí? Porque no tiene solución, no tiene una solución que se pueda objetivar, ¿sí? Entonces, no tiene solución. Entonces, a ver, ¿puedo, Kuhn va a decir, a ver, un ejemplo, ¿puedo evitar la guerra en el mundo? No, tampoco. Eso no es un problema, ¿sí? Porque no tiene solución. ¿Puedo curar todas las enfermedades? Tampoco. No tiene solución eso tampoco. Los problemas, ¿sí? Los problemas son aquellos que tienen solución. Yo puedo preguntar, ¿qué incidencia tiene esta sustancia sobre esta célula? ¿Eso es un problema? Sí. Sí, y es ahí para la parte empírica, o sea. Yo puedo hacer un experimento, ver qué es lo que hace esa sustancia en esa célula, y eso sí es un problema, lo puedo resolver. Bien, la matriz disciplinar, ¿sí?, reconoce cuáles son los problemas que se pueden resolver y cuáles no, ¿sí? Y junto con esos problemas, cuáles son las soluciones a esos problemas, ¿sí? Y esas soluciones son los ejemplares, ¿sí? Entonces, el ejemplar es la solución exitosa, digamos, de un problema. Entonces, ¿qué hace el científico según Kuhn? O sea, ¿qué es conocer según Kuhn? Resolver problemas. O sea, toda la actividad científica para Kuhn consiste en resolver problemas. Es decir, que la ciencia lo que hace es resolver problemas. No tiene nada que ver con captar una esencia, captar lo que las cosas son, sino tiene que ver con resolver problemas. ¿Sí? Bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿El conocimiento para Kuhn entonces sería a posteriori? No. Tiene que ver con la matriz disciplinar, y la matriz disciplinar es a priori, ¿sí? Entonces, vamos así, se te va a ir aclarando. Entonces, tiene que ver con, entra la experiencia aquí, ingresa la experiencia sensible, pero esa experiencia y eso que hacen los ejemplares implica que uno tiene que aprender, y acá sí, cuando uno aprende a posteriori, pero hay una resolución a priori, ¿sí? Hay una matriz disciplinar que funciona a priori, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, Kuhn no abandona, claro, agrega un nuevo a priori, pero no abandona todas las estructuras a priori de Kant, digamos, sería como continúa y le agrega este nuevo a priori, digamos, como para... No es un nuevo a priori, es otro a priori. O sea, en Kant teníamos el a priori, que era el sujeto trascendental, universal, ¿sí? Y ahistórico. Ahora cambiamos. Tenemos un a priori histórico, ¿sí?
Porque ya entendimos el a priori, que es la matriz disciplinar, o sea, cambia esta estructura de entendimiento, sensibilidad, razón, por esta de la matriz disciplinar. Pero además hace otro cambio, ¿sí? Esa estructura que funciona a priori es social, o sea que el sujeto ya no es universal, es un sujeto social. El sujeto que tenemos ahora es un sujeto social, o sea que es un sujeto histórico. ¿Qué significa que el sujeto es histórico? Que esa matriz disciplinar surge en determinados momentos históricos y que es distinta con respecto a otros movimientos, a otros momentos históricos, ¿sí? Es decir, que el sujeto pasa a ser un sujeto social y un sujeto histórico, ¿sí? Pero sigue siendo a priori. ¿Por qué sigue siendo a priori? Porque a priori está esta estructura que gobierna el conocimiento, ¿sí? ¿Cómo lo gobierna? Diciéndole a través de las partes metafísicas qué es lo que va a considerar que existe y qué no. A partir de las generalizaciones simbólicas, cómo organizar, digamos, los problemas y la resolución de los problemas. A través de los valores, qué es lo que va a considerar verdad, qué es lo que no va a considerar verdad, qué es lo que va a considerar como un modelo de conocimiento, etcétera, ¿no? Y a partir de los ejemplares, qué es lo que va a considerar como una solución. Y ahí viene la parte social. Esa matriz está ligada a la comunidad científica. Es decir, ¿qué es una comunidad científica? Una comunidad científica es aquella cuyos miembros comparten esta matriz disciplinar, ¿sí? Es decir, que la matriz disciplinar es la que gobierna esa comunidad científica. ¿Vamos por aquí? Sí, perfecto. Bien, entonces, esa comunidad científica, ¿sí?, está, digamos, organizada a través de esta matriz disciplinar. Entonces el sujeto pasa a ser social. No es un sujeto universal, es un sujeto social. Tampoco el sujeto es un individuo. Por favor, no, miren, yo me transformo en el increíble Hulk cuando me explican Kuhn y confunden individuo con sujeto social. ¿Sí? Si ustedes dicen la frase, anoten bien, sí, me transformo en el increíble Hulk. No, ustedes no me ven, a mí yo me pongo, cuando leo eso y me pongo No, verde, profe, por favor. así se me ponen cuando ustedes confunden. Si ustedes dicen esta frase, anoten bien, esto es lo que no deben decir. El sujeto social es el que vive en una comunidad, a mí ya me enojo eso. ¿Sí? El sujeto social es social, o sea, el sujeto social es la comunidad científica. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿quién piensa? Piensa la comunidad científica. Aunque yo crea que estoy pensando yo, sino que piensa la comunidad científica por mí. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo tengo una duda. Sí. O sea que el sujeto es la comunidad científica. Eso es el sujeto. Como el de Kant es la razón, en Kuhn es la comunidad científica. Sí, eso, muy bien. Listo. Perfecto. Es social histórico. Es un sujeto, esa comunidad científica que es ese sujeto cuya estructura trascendental es la de la matriz, ¿sí? La de la matriz trascendental, ¿sí? Entonces, esto explica que haya, vamos a suponer, dos individuos, ahora sí hablo de individuos, dos individuos, ¿sí?, que son sometidos a los mismos estímulos, pero como pertenecen a matrices disciplinares diferentes, a comunidades científicas diferentes, entonces van a organizar esos estímulos de diferente forma. Lo van a organizar de acuerdo a su matriz disciplinar y por lo tanto van a ver cosas diferentes. Entonces, quiero que me atiendan bien acá. No se trata de que hay una realidad
y distintas perspectivas, ¿sí? De lo que se trata es de que hay tantos mundos, por decirlo así, tantas realidades, como matrices disciplinares hay, ¿sí? Es decir, que en Kant, ¿qué teníamos? Un sujeto y un cuadro, ¿sí? El sujeto que producía el cuadro. En Kuhn vamos a tener muchos sujetos, que son los sujetos sociales, y cada uno de esos sujetos produce un cuadro, ¿sí? Es decir, que vamos a tener tantos cuadros como sujetos sociales haya, ¿sí? O como matrices disciplinares haya. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, no son perspectivas que se ven de una misma realidad. No, no es esa la idea, sino que son tantos mundos como sujetos hay. Por eso él dice de que en realidad viven en mundos diferentes, hay mundos diferentes. Y esto genera un problema. ¿Por qué eso genera un problema? De comunicación, fundamentalmente. Muy bien, María del Rosario. Porque si viven en mundos diferentes, ¿cómo me voy a comunicar yo con alguien que está en un mundo diferente? ¿Sí? Entonces, si yo vivo en un mundo, ¿sí? Que reconozco como realidad ese cuadro que ha producido mi matriz disciplinar, ¿cómo me voy a conectar con otro sujeto, ¿sí? Que reconoce otro, ¿cómo me voy a comunicar, perdón? Otro, digamos, reconoce otro cuadro como realidad, ¿sí? Entonces, eso genera un problema, ¿sí? Entonces, hay un problema de comunicación, ¿no? ¿Se acuerdan que ya en la unidad 1 hablábamos de esa racionalidad comunicativa que aquí se ve interrumpida? O sea que Kuhn empieza a decir, bueno, si el sujeto no es universal, si es un sujeto social donde las estructuras trascendentales que permiten la experiencia son determinadas por la propia comunidad científica, o sea, por esta matriz disciplinar, entonces empieza a surgir un problema de comunicación entre las comunidades. ¿Sí? Profe, una duda. Sí. Ahí, digamos, se me ocurre que también puede surgir el conflicto de reconocer al otro o no como un sujeto epistémico, o sea, alguien que puede diferenciar lo que es verdadero de lo que no. Sí, sí. Esto después va a dar lugar a... Entre comunidades. Sí, sí, sí. Sí, eso va a ser una consecuencia que la vamos a tratar después cuando veamos Sousa Santos. Por ahora nos quedamos acá con el problema, ¿sí? ¿Qué podemos? Porque empieza a generarse un problema que algunos filósofos van a decir, bueno, es un problema de traducción, pero Kuhn va a decir, no, porque no se puede, no puede haber traducción, porque mucho de nuestro conocimiento es tácito, ¿sí? ¿Qué quiere decir tácito? Que no es explícito, ¿sí? Entonces, hay cosas que nosotros conocemos que ni siquiera, inclusive cuando resolvemos los ejemplares, cuando resolvemos problemas, que las hemos aprendido por ver, digamos, cómo se nos enseñan, cómo las vamos incorporando, pero si las tenemos que explicitar, nos cuesta mucho, ¿sí? O sea, ni siquiera no todo el conocimiento pasa por el tamiz del lenguaje, ¿sí? O sea que hay muchos elementos que son tácitos y eso no pueden ser traducidos. Entonces siempre va a quedar como una incomprensión, ¿no? Porque ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Cómo nos incorporamos como miembros de una comunidad científica? Nos tenemos que hacer nativos, ¿sí? Y hacerse nativo, ¿sí? Significa de que yo soy educada, aprendo, ¿sí? Vivo en esa comunidad, ¿no? Entonces me hago nativo. Y entonces ahí sí es que puedo ser gobernada, digamos, por esa matriz disciplinar. Y eso pasa en los conocimientos claramente profesionales, ¿no? Ustedes, a medida que hacen una carrera, ustedes como cualquier otra carrera, lo que aprenden es esa matriz disciplinar,
¿sí? Aprenden una matriz disciplinar y esa matriz disciplinar es la que los va a gobernar a ustedes en todas sus prácticas profesionales y que difícilmente puedan salir después. ¿Sí? Entonces, y entonces cuando ustedes están frente a un paciente, vamos a suponer, vamos a hacer una utopía, ¿sí? Ustedes están frente a un paciente, ¿sí? No una utopía, ¿cómo se dice? Una proyección de futuro. Analogía. Sí. Entonces, ustedes están frente al paciente y empiezan a pensar, ¿sí? ¿Quién está pensando ahí? No me pueden decir yo, Teoría. Nuestra ¿cómo? matriz, nuestras ¿Desde teorías. quién La comunidad sería la científica. Disciplinar. O sea, ustedes son una instancia de esa matriz disciplinar, ¿se entiende? Es la matriz disciplinar que piensa a través de ustedes, ¿sí? Ustedes son pensados por la matriz disciplinar, el paciente es pensado por la matriz disciplinar, ¿sí? Entonces, esa matriz disciplinar que piensa a través de ustedes es la que va a gobernar y ustedes cómo van a resolver el problema que plantea, porque el paciente ustedes lo van a transformar en un problema. Por ejemplo, no sé si son psicoanalistas, cuál será el trauma, etcétera, ¿sí? Entonces depende cuál sea la escuela, la matriz de la escuela psicológica que ustedes adhieran de psicología, será la que los gobierna. Y allí será el problema como ustedes lo van a transformar al paciente, porque ustedes al paciente en sí no lo van a tratar, lo van a tratar a través de un problema que es el que ¿quién le va a formular ese problema? ¿A qué modelo van a seguir? Al modelo de la matriz disciplinar que ustedes se hayan, digamos, hecho nativos, ¿sí? Entonces, eso, digamos, eso que ustedes van a ver al frente ya no es el paciente, sino que es algo que ha sido objetivado a través de la matriz disciplinar. Entonces ustedes se van a hacer una pregunta y esa pregunta que ustedes se van a hacer es la pregunta que está, digamos, formulada de acuerdo a la matriz disciplinar, ¿sí? Entonces, ahí van a transformar el paciente en un problema y ese problema lo van a resolver de acuerdo a los ejemplares que tiene la matriz disciplinar. Entonces, ustedes van a tomar como modelo de resolución aquellos que les haya enseñado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a ser freudianas, vamos a suponer, ¿qué van a tomar? Van a tomar como elemento a Dora, ¿sí? Al hombre de los lobos, ¿sí? Esos son los ejemplares que ustedes van a tener. Porque los ejemplares son los que dan los mismos autores que crean las teorías y que después la comunidad los puede ir reforzando. Y ustedes van a ir aprendiendo, van a leer casos, etcétera, etcétera, y van a ir con eso teniendo un conjunto de ejemplares que son los que van a gobernar su práctica. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto que estoy simplificando un poco, pero básicamente ese es el procedimiento. Entonces, pero ustedes van a vivir en un mundo diferente, porque a otros de otra comunidad, porque supongamos que esa misma persona, en vez de ir a un psicoanalista, va a que lo ayude la comunidad mapuche, que tiene su forma de resolver esos problemas, no es solamente la psicología que resuelve esos problemas. Entonces la comunidad mapuche tiene su propia modalidad, va a objetivarlo de otra forma y va a haber cosas que ustedes no ven. ¿Se entiende? Entonces, van a vivir claramente en mundos diferentes. ¿Hay una realidad última? No, porque ese paciente ya se perdió, ¿sí? Lo que hay como realidad última, lo que hay, ¿sí? Son las formas en que ustedes lo han objetivado, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí me preguntaban, una buena pregunta, no alcancé a ver quién la formuló, ¿qué pasa cuando hay muchas matrices disciplinares? Yo. ¿Quién es yo? María Natalia. Rosa. Natalia. Yo creo que hay un error cuando se dice, o por lo menos eso no es Kuhn, cuando se dice que en la psicología hay muchas matrices disciplinares.
La psicología no es multiparadigmática. Yo creo que hay un mito en eso, ¿sí? Si nosotros empezamos a estudiar a fondo las matrices disciplinarias, vamos a ver que no es tan multiparadigmática. Y podemos, si bien habrá diferencias, pero no son tan, no sé si uno puede llegar a admitir, porque si es, según Kuhn, si hay tantas escuelas y esas escuelas no son reunidas en una matriz disciplinar, digamos, entonces no es ciencia, ¿sí? Porque para Kuhn, el criterio de ciencia, ya no es como el de Kant, el criterio de ciencia es que haya ejemplares, ¿sí? Y el ejemplar no es solo la resolución exitosa de un problema. El ejemplar es el que gobierna la práctica, ¿sí? O sea, que hay un grupo que resuelve problemas siguiendo ese modelo que es el ejemplar. Si no hay un ejemplar que gobierna la resolución de problemas, entonces no es ciencia. Por ejemplo, Kuhn dice que el psicoanálisis no es ciencia porque no hay ejemplares. Lo cual yo, por supuesto, no coincido con Kuhn y ustedes ya han leído ese debate. En el psicoanálisis sí tiene ejemplares y sí hay resolución de problemas y hay una comunidad que resuelve los problemas de acuerdo a ese ejemplar, ¿sí? O sea, creo que Kuhn tenía un problema personal con el psicoanálisis. Pero más allá de eso, ¿sí? Sí, porque él mismo lo cuenta en alguna entrevista que dice que en una época estaba muy deprimido porque no podía terminar de escribir un libro que estaba escribiendo y tenía problemas con las mujeres porque parece que no le daban mucha bolilla a las mujeres. Y empezó a ir al psicoanalista. Y porque además la madre de él era psicoanalista, reconocida, o sea, y empieza a ir al psicoanalista. Ahí está el problema, con la madre. Y para él se frustraba mucho porque había descubierto varias veces que su psicoanalista se dormía. Entonces él se sentía muy mal y lo terminaba realmente odiando a su psicoanalista. Pero tan malo no ha sido el psicoanalista porque él terminó su libro, ¿sí? Y después escribió La estructura de las revoluciones, o sea que por lo menos en eso, y además después se casó con la que fue su mujer durante muchos años, después se divorció. Pero o sea que tan malo no era el psicoanalista, ¿no? Pero bueno, pero más allá de eso, él nunca llega a profundidad. Él dice, bueno, es como la astrología, y empieza a hablar de la astrología, pero no nos dice del psicoanálisis. Entonces por ahí como que me parece que tiene un problema y que no lo termina de ver. Pero sí, la idea, hay muchas ideas que él toma del psicoanálisis, la idea de crisis, ¿sí? Cuando los paradigmas están en crisis, ¿sí? Hay muchas ideas que vienen de una jerga más parecida al psicoanálisis. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí nos interesa acá es que el criterio de Kuhn para que haya ciencia es que haya ejemplares, ¿sí? Si no hay ejemplar, no hay ciencia. Y el ejemplar no solo es la resolución de un problema, sino que el ejemplar es justamente el gobierno de una comunidad con respecto a la práctica, con respecto a la forma en que se resuelve el problema, ¿sí? Entonces, sí, nosotros tenemos que ver cómo se resuelven esos problemas, cómo resolvemos los problemas. Y con respecto a la psicología, yo creo que la psicología no es tan multiparadigmática como se dice. Yo creo que un estudio serio nos revelará 2 o 3 paradigmas como mucho, o sea, 2 o 3 matrices disciplinares como mucho, ¿sí? Porque no hay que confundir cambio de teoría con cambio de paradigma, ¿sí? El cambio de paradigma significa que hay un cambio de mundo, un cambio de gramática, un cambio de valores, o sea, es que se cambia, hay cambios profundos. Las estructuras se caen. Claro, hay un cambio profundo, sí. Está cambiando de comunidad. Sí, Uy, sí, perdón. implica el cambio de comunidad. La matriz disciplinaria implica comunidad. Si no hay comunidad, no hay
no hay matriz disciplinar, porque la matriz disciplinar es la que gobierna una comunidad, tiene que haber comunidad, ¿sí? O sea, por eso social. No es una estructura abstracta que puede ser, no es que yo, Leticia, hoy voy a construir una matriz disciplinar nueva y eso es lo que de ahora voy a considerar matriz disciplinar. No, lo primero que van a decir, bueno, ¿y cuál es la comunidad que está gobernando? ¿Cuál es la comunidad que resuelve los problemas como yo estoy diciendo? Si no la hay, es una locura mía, ¿sí? Un delirio mío, o sea, no hay. Y la comunidad es social, ¿sí? Cuando hablamos ahí, vi una pregunta de resolución de problemas. La resolución de problemas no es en el sentido positivo o negativo, ¿sí? No interesa eso, sino es el modo que ese problema se resuelva. Es decir, si yo me pregunto, la pregunta nunca es del sí o no. Si yo me pregunto, por ejemplo, cómo esta sustancia afecta a la célula, el crecimiento de la célula, bueno, yo puedo hacer el experimento y voy a decir de esta forma, etcétera, ¿sí? Pero eso no es ni positivo ni negativo, ni tampoco es verdad o falso. Es en ese sentido, cómo se resuelve ese problema, ¿sí? Es decir, cómo es que esa sustancia afecta a la célula, que lo voy a saber a través de un experimento. No tiene que ver con la psicoestadística, son nociones distintas. Bien, No, sí. perdón, profe, no, porque ayer que estuvimos psicoestadística hablaban como de esto del método científico, cómo se comprueba un método científico como esto, ¿no? Que es mostrado a la comunidad y puesto a prueba, ¿no? Como puesto a prueba para que ese método científico lo pueda usar, por ejemplo, como eso que dice usted. Leticia hace un método científico, bueno, entonces hace toda la teoría, lo pone a prueba en la comunidad científica para que otras personas, por ejemplo, lo puedan usar. Ahí sí estaríamos convirtiéndolo en lo que sería la matriz disciplinar. Sí, eso está bien. Y eso que estás diciendo, el ejemplo me viene muy bien para decir que esa es la prueba de que la carrera que ustedes están siguiendo no es multiparadigmática, porque siguen un solo método científico. ¿Sí? Entonces, si no, tendría que haber como distintas materias de método científico, ¿no? Para que ustedes cursen. Pero como hay uno solo, ¿sí? Entonces, una sola gramática. Dentro de esa gramática puede haber distintos métodos, pero es una sola lógica, ¿se entiende? Entonces, pero sí, es una comunidad que sigue ese método, ¿no? Sí. ¿Se entiende? O sea, la psicología no es multiparadigmática. Profe, yo tengo una duda. Puede haber dos o tres paradigmas, como mucho, 2 o 3 matrices. Sí, Paloma. En su texto, en la unidad 1, hablaba de que para Kuhn, digamos, a diferencia de Kant, la psicología sí podía ser posible como ciencia, pero el psicoanálisis no. ¿A qué se está refiriendo como la parte que sí podría ser posible, como paradigma? O sea, no sé, en su momento quizás había algún tipo de matriz o corriente o paradigma que... Bueno, claramente todas las partes más parecidas a la biología, ¿no? Las partes más asociadas a lo que ustedes conocen como psicología experimental, por ejemplo. ¿Sí? Eso no creo que Kuhn ahí presente duda, pero tiene que haber ejemplos, tiene que haber ejemplares, ¿sí? Y si esos ejemplares están, entonces hay comunidad. Entonces, Kuhn no acepta la distinción entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos una primera, él va a decir, si bien a veces dice que las ciencias sociales son preparadigmáticas, no porque les falte una matriz disciplinar, sino porque no tiene la suficiente fuerza de comunidad, ¿sí? Pero por ahí Kuhn entra en contradicciones, porque a veces dice con que haya 25 personas ya tenemos una comunidad, o sea que entra ahí en contradicciones. Pero en el artículo en el cual él dialoga con
con Taylor, que es otro filósofo, él dice, bueno, no, en realidad no, porque inclusive de la biología también se dudó en algún momento, y de la biología también se dijo que hasta que la biología fue organizando su campo disciplinar, es decir, ¿qué es organizar su campo disciplinar? Es tener una comunidad que comparte una... Perdón, justo entró una llamada y me sacó. ¿Ahí volvió? Ahí volvió. Sí, Sí, profe. Ahí volvió. Bien, entonces, una comunidad, ¿sí? Supone justamente que hay una matriz disciplinar, esa matriz disciplinar organiza cómo esa comunidad resuelve los problemas, ¿sí? Y todos los otros elementos que implica la matriz disciplinar. Profe, Entonces, una consulta. De esa comunidad, digamos, de esa matriz disciplinar, es de donde surgen los ejemplares que usted hacía mención, que son los modos para resolver los problemas. el ejemplar es una parte de la matriz disciplinar, es un elemento de la matriz disciplinar. ¿Y qué sería para entenderlo mejor, eso de elemento? Y bueno, la matriz disciplinar es una estructura que consta de elementos, o sea, de partes. Ahora ¿sí? sí. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que dice, me perdí en lo que estaba diciendo. Entonces, la biología tuvo estos problemas, ¿sí? Que no se la consideraba ciencia, que no tenía ejemplo, pero después se crea el campo disciplinar con su matriz disciplinar, sus matrices disciplinares, porque también hay más de una en biología, y después, digamos, lo mismo pasa en muchas partes de las ciencias sociales, digamos, que algunas sí pueden estar en un estado preparadigmático, pero muchas partes no, ¿sí? Entonces, la economía, por ejemplo, reconoce parte de la economía, que dice, bueno, hay matrices disciplinares allí, no tiene problema Kuhn en reconocer eso. Y no acepta esta teoría de que hay una diferencia esencial entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Él dice simplemente, bueno, es cuestión de tiempo de que aparezcan sus matrices disciplinares. O sea, no es algo que en principio no, ¿sí? Pero lo que tiene que tener es ejemplares. Sí dice con respecto al psicoanálisis, porque dice que el psicoanálisis no hay posibilidad de que cree sus propios ejemplares, ¿sí? Que haya una matriz disciplinar que gobierne. Entonces, eso sería, digamos, entonces pasamos de este sujeto universal, ¿sí? A este sujeto social. A este sujeto social que es un sujeto que es histórico, pero es a priori, ¿sí? ¿Por qué es a priori? Porque la experiencia de los individuos está gobernada a priori por esa estructura de la matriz disciplinar. ¿Se entiende eso? O sea, que el mundo que percibimos, ¿sí? Lo que percibimos es a través de la matriz disciplinar. Lo que experimentamos, cómo organizamos el mundo, todo es a través de la matriz disciplinar. Y fíjense ahí, disciplina, ¿no? Somos disciplinados. Somos disciplinados. Bien. Esto nos va a llevar a la siguiente reflexión. Este sujeto social. Nos vamos a quedar ahora, el sujeto universal de Kant, lo vamos a dejar un ratito ahora, pero va a seguir estando allí porque sigue estando presente, ¿no? Fíjense cómo le dio todas las herramientas a Kuhn. Pero vamos a ir a profundizar en esta idea, ¿no? Y vamos a tomar ahora el texto de Sousa Santos. ¿Sí? En el texto de Sousa Santos... Profe, una consulta. Sí. Usted hasta ahora estuvo desarrollando postdata de Kuhn, ¿verdad? De Kuhn, sí. Ah, bueno, perfecto, gracias, disculpe. Bien, no se preocupen tanto de cuál es el texto, ¿sí? Yo los veo traten de comprender, y después cuando ustedes lean los textos, ahí van a ir identificando lo que yo he dicho, y vean también los videos, y ahí van a ir reforzando,
¿sí? Lo importante es que vayan comprendiendo los conceptos, no tan forzados, a ver, ¿en qué lugarcito está? ¿Sí? Bien. No, se pierden porque ustedes quieren una brújula. A ver, cuando damos las clases, lo que estamos buscando es acercarles a ustedes los textos, ¿sí? No para que ustedes vayan, no es una cuestión de adoctrinamiento, sino es que vayan ustedes teniendo herramientas para después bien. Entonces ustedes tienen las herramientas ahora, pero si ustedes se quedan con lo que yo digo ahora, no sirve para nada. Tienen que ir después al video, donde ahí en el video se especifica más, y después ir a los textos. O sea, ir a los textos no lo pueden evitar, ¿sí? Tienen que ir a los textos. Bien, entonces, Sousa Santos va a decir, bueno, a ver, él también va a hablar de paradigma, que es un concepto que toma de Kuhn, ¿sí? La noción de paradigma, y él va a distinguir dos paradigmas, el paradigma dominante y el paradigma emergente. Fíjense que acá, o sea, claramente no habla de múltiples paradigmas, habla de dos paradigmas, el paradigma dominante y el paradigma emergente en la ciencia. Por eso yo creo que un estudio de las teorías científicas, de las escuelas de psicología profundo, nos va a revelar de que no hay tantos paradigmas en la psicología. La psicología yo creo que no es multiparadigmática. Bien, o sea, que haya teorías diferentes no quiere decir que haya paradigmas diferentes, no quiere decir que haya matrices disciplinares diferentes. De hecho, ustedes tienen una sola materia que dan donde ven metodología, ¿sí? Si fuera multiparadigmática, tendrían que tener más materias donde haya metodologías distintas. Bien, entonces, ¿qué va a decir Sousa Santos? Bueno, lo que me interesa ahí de la descripción de Sousa Santos es justamente el paradigma dominante, porque lo que estamos viendo, tanto en Kant como en Kuhn, son los modelos de paradigmas dominantes, ¿sí? Ese modelo de racionalidad, tanto en Kant como en Kuhn, es el modelo, digamos, paradigmático, por decirlo así, que ha dominado y que domina en la ciencia, ¿sí? Y también en la psicología. Entonces, una de las características que habíamos visto de ese modelo dominante es la separación entre sujeto y objeto. La separación entre sujeto y objeto está también en Kuhn, ¿sí? El sujeto, la matriz disciplinar, y el objeto, que es lo que está poblando estos mundos que genera esa matriz disciplinar. La matriz disciplinar tampoco ingresa al cuadro, ¿sí? Porque los científicos no estudian su propia matriz disciplinar, ¿sí? Estudian gobernados por la matriz disciplinar, pero no hacen un estudio reflexivo sobre la matriz disciplinar, ¿sí? Si no, los epistemólogos tendríamos más trabajo, ¿sí? Seríamos más buscados, digamos, pero no gozamos de tanto prestigio, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un estudio de no, simplemente se hacen nativos, se hacen nativos los científicos de esa matriz disciplinar, la aprenden, digamos, a resolver problemas de esa forma, pero no la cuestionan, no la estudian, sino que el sujeto sigue estando separado del objeto. O sea que en cualquiera de los modelos, tanto en el modelo de Kant, que es universal, con este modelo social e histórico, hay una separación entre el sujeto y el objeto, ¿sí? O sea que es, vamos a decir, una concepción disyuntiva entre el sujeto y el objeto. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Tenemos otro elemento que es que los objetos son homogéneos. En Kant, claramente, habíamos visto la homogeneidad de los objetos, solo que esa homogeneidad, como hay un único cuadro, es universal, por lo tanto, hay una sola racionalidad, digamos, que homogeniza allí. En cambio, en Kuhn, como hay distintas matrices disciplinares,
cada matriz disciplinar homogeneiza de acuerdo a sus determinadas leyes o las generalizaciones guías, ¿sí? Que serían las que homogeneizan el espacio en cada matriz disciplinar. Por lo tanto, seguimos teniendo esa misma situación, o sea, que hay separación de sujeto y objeto, y los objetos son homogéneos, ¿sí? De acuerdo a esas generalizaciones. Entonces, lo que va a decir Sousa Santos es que ese modelo domina en realidad a todas las ciencias, ¿sí? El modelo dominante, que hay un modelo dominante que domina a todas las ciencias. Hay un modelo de racionalidad, hay, como podríamos decir, una hegemonía de una matriz disciplinar. Y después hay algunos detalles de algunas otras matrices disciplinares que son aparentemente distintas, pero en realidad es bastante hegemónico el gobierno de una determinada racionalidad. ¿Sí? Entonces Sousa Santos empieza a decir, bueno, tenemos aquí una desvalorización, ¿sí?, de este modelo, digamos, de otros modelos. O sea, este modelo hegemónico se impone de tal modo que termina desvalorizando esos otros modelos. Todo comienza con la Ilustración, ¿sí? Entonces, ¿qué es la Ilustración? La Ilustración después la vamos a estudiar más adelante, pero es un momento, digamos, es un movimiento, una concepción de mundo, una concepción de racionalidad, y tiene este espíritu, digamos, que es el espíritu de la Ilustración, que el que lo encarna perfectamente es Kant, pero a pesar de que Kant ha ido, digamos, sufriendo sus adaptaciones por los neokantianos y sus sucesores, sin embargo, es como que hay ciertos elementos que se mantienen. Una de las características es justamente este modelo que podríamos decir mecanicista en un sentido, pero que, para decirlo en un sentido más general, es un modelo determinista. Es decir, la idea de que todo fenómeno tiene una causa y de que las leyes son leyes que establecen relaciones causales, es una idea que también gobierna a este modelo de racionalidad. Es decir, que para este modelo de racionalidad tenemos que sumarle, además de la separación sujeto-objeto, además de que los objetos son homogéneos, también estaría esta idea de esta noción de causalidad, ¿sí?, que gobierna a las relaciones entre los objetos. Es decir, los objetos se configuran de acuerdo a el espacio, digamos, en el que aparecen, ¿no es cierto? Pero también la relación entre los objetos se establece a partir de leyes causales. Recuerden Kant. En Kant, la causalidad es una categoría, o sea que la causalidad la pone el sujeto. O sea, claramente en Kant la causalidad la pone el sujeto trascendental, ¿no? En cambio, en Kuhn, bueno, la va a poner la matriz disciplinar a través de las generalizaciones guía, pero siempre va a estar esa estructura causal, ¿no? Entonces, esos son los rasgos principales que están en ese paradigma dominante. Y ese paradigma dominante lo tenemos tanto en Kant como en Kuhn, ¿sí? Fíjense que tanto Kant como Kuhn solo hablan de ciencia, ¿sí? Y en realidad no consideran como conocimiento ninguna otra, digamos, cultura, no, ninguna otra comunidad que no sea la comunidad científica, ¿sí? Entonces, por eso Sousa Santos va a hablar de lo que él va a llamar una epistemología del sur.
La epistemología del sur no es sur, con sur no se refiere a un punto geográfico, sino que se va a referir a pueblos oprimidos, ¿sí? Concretamente se va a referir a eso, a pueblos oprimidos, a comunidades oprimidas, a comunidades que se las ha terminado dejando sin voz, no porque no la tengan, sino porque directamente no se escucha esa voz, ¿sí? Entonces, el término sur expresa esa opresión. Y Sousa Santos dice, hay una frase que a mí me gusta mucho y que de hecho los ayudantes alumnos hicimos una bandera para participar en las marchas antes de la pandemia y habíamos puesto esta frase de Sousa Santos que dice que no hay justicia social sin justicia cognitiva, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no hay justicia social, porque uno puede demandar, pedir, luchar por la justicia social y eso está bien, pero ¿qué significa poner como condición de la justicia social a la justicia cognitiva? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo interpretan ustedes eso? Profe, ¿yo le puedo leer cómo lo respondí? Sí. Significa que sin la denuncia del epistemicidio y la toma de instrumentos analíticos para recuperar conocimientos marginalizados, así como para construir resistencia y alternativas de conocimiento, sin ecología de los saberes, no puede existir justicia global ante la opresión y explotación hacia los grupos sociales del sur. Está bien, muy bien, Paloma. O sea que, fíjense, y lo que dijo Paloma está muy bien. Es decir, que tenemos que reconocer que este paradigma dominante, que en realidad todas las matrices disciplinares científicas en última instancia van allí adentro, no da lugar a otro conocimiento. Y cuando no da lugar a otro conocimiento, genera lo que se llama epistemicidio. ¿Qué es el epistemicidio? Así como hablamos de homicidio, el homicidio es el asesinato de un ser humano, el femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de mujer, ¿sí? ¿Qué es el epistemicidio? El epistemicidio es el asesinato de una episteme, es decir, es el asesinato de una concepción de mundo, de un conocimiento, de una determinada cultura. Entonces ahí empezamos a ver que este modelo de racionalidad, bueno, ya empezamos a arrojarle algunos mantos de sospecha de que ya no es tan, digamos, neutro como nos hicieron creer, no es tan inocente, ¿sí? Porque este sujeto, ¿sí? Que no se ve, ¿sí? Que ya vamos a ver que ese que no se ve es una posición de poder, ese sujeto de conocimiento, ese conocimiento y ese paradigma dominante está íntimamente asociado al colonialismo y al capitalismo, ¿sí? El colonialismo, sin colonialismo no existiría el capitalismo, ¿sí? Porque el capitalismo necesitó originariamente de las riquezas que se obtuvieron del colonialismo, ¿sí? Es decir, que gracias al colonialismo es que se pudo dar la base económica para que se diera el capitalismo, ¿sí? O sea que ya van juntos, colonialismo y capitalismo van de la mano, ¿sí? Y el colonialismo no es solamente el apropiarse de territorios, ¿no? Sino es también aplastar, digamos, el conocimiento. Hay un texto que yo se los recomiendo y que en algún momento lo pondré como bibliografía, que es de Pedro Jorge Solans, ¿sí? Y se llama La verdad sobre la masacre de Napalpí, crímenes en sangre. A ver si se puede ver ahí, o si yo se lo pongo así. ¿Lo ven? Si quieren tomar los datos.
Sí, 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 se ve. profe, Sí, se ve. sí, se ve. Bueno, este texto de la editorial Sudestada, yo les voy a... les voy a leer algunos datos nomás para que, de notas para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? Dice, en una parte, dice, la Comisión Honoraria para la Protección de los Indios, integrada por Lorenzo Galíndez, Ramón Portal y Juan Viale Macé, denunció en 1924, ¿sí? Y les leo la denuncia que pone esta comisión. Dice, en los establecimientos de empresas privadas hacen trabajar al indio de sol a sol, sin descanso, mal alimentados, casi desnudos, y viven en huetes hechas con pajas, llenas de piojos, donde se producen las más raras enfermedades infecciosas. Los indios están directamente bajo la acción de un tratante que los contrata y maneja como bestias, y que después de haberlos hecho trabajar lo necesario, terminada la cosecha, los despide, dándoles unos trapos viejos, a algún animal doméstico, como burros o bueyes, que ya no sirven, y algunas monedas. Hubo patrones de industrias que pedían a las compañías ferroviarias un determinado número de vagones de hacienda, donde se hacinaba y encerraban con candados a los indígenas hasta llegar a destino. Muy pocas veces el rebaño humano llegaba completo. ¿Sí? Eso lo dice una comisión que describía allí, ¿no? Y en otro lugar, a ver si se los encuentro acá, porque había marcado varias cosas para leerle, donde justamente, bueno, ahora no lo voy a encontrar, donde un miembro de la comisión dice, bueno, en realidad lo que hay que hacer es civilizarlos. ¿Sí? O sea, los más buenos, digamos, había unos que le decían, no importa, era peor, menos que animal, pero los más buenos, digamos, los más humanitarios decían, bueno, hay que civilizarlos. ¿Y civilizarlos qué es? ¿Qué significa civilizar? Colonizarlos. Colonizarlo, sacar su cultura. Sacar su Yo cultura. lo que Creencia. entiendo eso vendría a ser, no sé, implantarles sus conocimientos y Claro. básicamente obligarlos a que sean como ellos, a pesar de que no quieran. Encubrir su cultura. Exactamente. Es decir, que abandonen su cultura. Ese libro es interesante. Miren, yo se los recomiendo que lo lean porque van a ver cómo se relaciona justamente el epistemicidio con el colonialismo. ¿Por qué es necesario el epistemicidio? Porque si el indio mantenía digamos, el lugareño, porque ya indio es una categoría colonizadora, mantenía su cultura, no se iba a prestar tan fácilmente a este maltrato, ¿sí? Entonces una forma de dominio para arrebatarle todo es arrebatarle hasta la cultura, ¿sí? O sea, es arrebatarle todo, ¿no? Y a ver acá. Acá estaba. Hay este otro texto que se llama Machos, Chinas y Osacos. A ver si lo ven ahí. Machos, Chinas. Bueno. Sí, se ve. Simplemente les leo de una carta del general Benjamín Victorica, en una carta del 31 de diciembre de 1884. O sea, fíjense, esto no es época de Colón, es 1884, casi siglo XX, ¿no? Y se da cuenta de los objetivos que perseguía el sometimiento de las poblaciones originarias del Chaco. Dice la carta, no dudo que esas tribus proporcionarán brazos baratos a la industria azucarera y a los obrajes de madera como lo hacen a algunas de ellas en las haciendas de Salta y Jujuy. Considero indispensable también adoptar un sistema adecuado para situarlos en los puntos convenientes, limitándoles los terrenos que deben ocupar con sus familias a efecto de ir poco a poco modificando sus costumbres y civilizarlos. O sea, más claro imposible. O sea, era un proyecto. ¿Se entiende? O
¿Se entiende? Entonces, sí, ahora continúen igual. O sea, lo que ahora ya directamente los matan, ¿sí? Dejan que se mueran solos, ¿no? Entonces, eso responde a un proyecto que es un proyecto que tiene como base, como objetivo el colonialismo. Y de estas industrias, azucarera, del algodón, ¿sí? Crímenes en sangre, bueno, no lo lean domingo a la tarde porque se van a deprimir. Entonces, realmente es terrible, es terrible. A mí me costó terminar de leer porque es muy fuerte. Entonces, las prácticas de colonización no solamente tienen que ver con la expropiación de terrenos, ¿sí? Sino que tienen que ver con estos epistemicidios, ¿sí? Sí, es fuerte, es doloroso, pero hay que saberlo, ¿sí? Porque si nosotros nos refugiamos en no, me duele, me ofende, me molesta, es cruel, bueno, realmente estamos haciendo el juego a ese sujeto, ¿no? Que no quiere que lo vean. Entonces, hay una relación entre ese colonialismo que hace a la base del capitalismo, porque ¿para qué colonizaban? Para la industria. Lo vieron en la carta tienen todos los elementos, ¿sí? Tienen, o sea, son brazos baratos para la industria del algodón. Y hay que ponerlos en territorios donde no puedan salir, donde no puedan moverse, ¿sí? Entonces, eso tienen que verlo. Entonces tenemos un modelo de racionalidad que sirve al colonialismo y por ende al capitalismo. ¿Se ve? Entonces, ese modelo, digamos, es un modelo totalitario, claramente. ¿Sí? Sí, ese. La verdad sobre la masacre de Napalpí, Crímenes en Sangre, editorial Sudestada, ese es el texto. Entonces, ese modelo de racionalidad es totalitario y es el modelo que gobierna la ciencia, ¿sí? La ciencia moderna. Entonces, la ciencia, su racionalidad, no puede pensarse de modo independiente del capitalismo y del colonialismo, porque están ensamblados, están unidos, ¿no? Entonces, esa relación justamente es la que aquí se va a empezar a cuestionar. Y también lo que va a decir, bueno, aquí habla de todo lo que hemos estado señalando, la superación sujeto-objeto, pues en el video está más explicitado, ahora quiero ir más a lo general. Claramente, por eso también hay una separación entre ciencias naturales y ciencias sociales. Y las ciencias sociales empiezan, digamos, podríamos decir, cuando emergen las ciencias sociales, empiezan o bien se adaptan al modelo de racionalidad de la física y quieren ser como la física, ¿sí? Y salen a medir todo lo que se les ocurra, o bien, digamos, empiezan a decir, bueno, no, las ciencias sociales tienen su propio método, pero entonces caen en el juego de la separación entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿sí? Es decir, o conciben la diferencia entre, o sea, o adoptan el supuesto de la separación entre ciencias naturales o ciencias sociales y dicen que son distintas, o quedan siguiendo el método de la ciencia naturales, ¿sí? Entonces, claramente, esta oposición que hemos venido hablando desde el comienzo entre ciencias naturales y ciencias sociales es justamente una oposición,
Una oposición, ¿se acuerda de lo que decíamos de oposición? No una polaridad. Polaridad es día y noche, el yin y el yang, eso es polaridad. Su oposición es cuando uno de los términos queda subsumido bajo el otro término. ¿Sí? Entonces, eso es la oposición. Y la oposición, ¿quién la crea? El sujeto. En Kant, digamos, es claramente el sujeto trascendental, es el sujeto el que va a decir eso. O sea, ¿en qué epistemología me paro para decir que hay una diferencia? Y todo tiene que ver porque, en definitiva, la ciencia humana van a tratar de ir abordando ese sujeto de conocimiento. Entonces, cuando nosotros decimos con Kuhn, adoptando Kuhn, de que hay distintos mundos según los sujetos sociales, que además esos mundos no se pueden comunicar entre sí, lo que estamos comprendiendo también es que esa es la base, digamos, de los epistemicidios, pero además no es una cuestión solo, digamos, de neutralidades que se diferencian, sino que hay una intención ligada al colonialismo y ligada al capitalismo, ¿sí? Que en el texto para que ustedes tengan el ejemplo bien concreto en Crímenes en Sangre, muestra cómo el capitalismo, ¿sí?, vive y se mantiene, porque son las grandes empresas, del colonialismo. Y el colonialismo requiere para el sometimiento del epistemicidio. ¿Sí? Entonces, porque los indios tenían su propia forma de generar su relación con la naturaleza, de cómo ellos manipulaban el algodón, ellos tenían su propia forma. Entonces acá viene una lógica industrial para imponerse sobre eso, y para eso tienen que encerrarlos y civilizarlos. ¿Sí? Entonces es interesante, y despojarlo de todo. Yo creo que ya les había hablado, ¿por qué en muchas imágenes del indio aparece desnudo? ¿Sí? Está mal que diga indio, pero ustedes me entienden. Aparece desnudo. Porque la ropa es la cultura, pero no es que los aborígenes andaban desnudos, ¿sí? Sino que es la forma de despojarlos de todo, ¿sí? De representarlos como salvajes. ¿Eh? O sea, la idea de salvaje, que es una idea que es clave en la filosofía moderna, ¿sí? Y es clave en el pensamiento nacional, porque muchos de los que llamamos nuestros héroes son una vergüenza. ¿Sí? La famosa civilización y barbarie. ¿Qué es civilización y barbarie? De Sarmiento. ¿Sí? La civilización y barbarie justamente es eso. ¿Quién es el bárbaro? ¿Sí? El bárbaro, tomado en sentido griego, que habla otra lengua, otro idioma, ¿no? A ese le decían el bárbaro, porque no se le entendía lo que decía. ¿Quién es el bárbaro? ¿Sí? Fíjense, la conquista del desierto. Eso es ontología, digamos. ¿Qué es desierto? Es decir, no hay nadie. ¿Qué es un desierto? En un desierto no hay nada ni nadie. Pero no, y un desierto no se conquista, porque lo que se conquista son los pueblos. Entonces, la conquista del desierto, ¿sí? Es como decir, conquistamos porque no había nadie. Y es mentira que no había nadie. Había pueblos, ¿sí? Que fueron masacrados, que fueron asesinados, que fueron civilizados. Esto de civilizar un pueblo es epistemicidio. Entonces se ponen términos que son bonitos, digamos, exactamente, se equipara a los, como dice Bingoa, a los aborígenes como, como objetos a los que hay que dominar, ¿sí? Eso después ya vamos a ver también lo de la naturaleza, la relación de la naturaleza y la ciencia y ese objeto de la naturaleza. Pero ahora nos quedemos con esta idea del epistemicidio y el colonialismo, ¿sí? O sea, que
o sea, no es que se ignora un saber porque se lo considera inferior al saber, no, se lo ignora porque hay una intención de colonialismo. ¿Se entiende? Entonces, cuando Sarmiento justamente decía que la civilización o barbarie es eso, está repitiendo los dogmas que ya había establecido Hobbes, ¿sí? Un filósofo de la modernidad, donde dice, bueno, el ser humano que existe en un estado natural, salvaje, es justamente el que debe renunciar, digamos, a esa libertad para que haya la civilización, ¿sí? Y entonces ahí está la idea del contrato social y todo eso. Entonces, y pone de ejemplo Hobbes a los pueblos de América, Hobbes. Pero eso no se abandonó. Las cartas que yo le leí, las notas son de casi principios del siglo XX. O sea, no es. Y después hubo otras matanzas y sigue siendo hasta ahora. ¿Sí? En el colegio no nos enseñan la cosmología mapuche o la cosmología de los com, ¿sí? No, nos enseñan solamente lo que la ciencia moderna dice. Nosotros somos totalmente colonizados, civilizados en ese paradigma, ¿se entiende? Entonces, sí, el año pasado un texto sobre Hobbes y Leviatán de Figueroa y Color. Este año no está ese texto, pero lo tienen en la revista Heterocronías, que les recomiendo que vayan. Entonces, el epistemicidio, lo que yo quiero que se queden es con esta idea. El epistemicidio tiene una función que está ligada al colonialismo. ¿Sí? El objetivo es el colonialismo y el objetivo del colonialismo es el capitalismo. Entonces, en el texto Crímenes en Sangre, queda claro, las empresas, o sea, el capital que estaba allí, que necesitaba brazos baratos, a los que justamente había que poner, digamos, había que someter y había que civilizar. ¿Se entiende? O sea, creo que ese texto es clarísimo, clarísimo, clarísimo. Estos otros también son, el texto Machos, Chinas y Osacos, es un texto que muestra, es un texto muy interesante porque muestra registros fotográficos del reclutamiento, condiciones de vida y trabajo de los indígenas chaqueños en los ingenios azucareros de Jujuy. Bueno, ahí les explica todo cómo es lo que se va dando, ¿no? Entonces, lo que Sousa Santos lo lleva a esto y piensa en los epistemicidios en general, nosotros lo estamos bajando aquí a nuestro contexto en la Argentina, ¿no? Entonces, hay todo un objetivo, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a leer a los pensadores de lo que pensaban nuestros héroes, vamos a decir, realmente vemos que como lo que se buscaba era esa subordinación a una determinada racionalidad, ¿sí? Además, la mayoría habían sido educados en Europa. Entonces, lo que dice ahí Sousa Santos es mostrar cómo ese espíritu de la Ilustración se va imponiendo y va gobernando y produce los epistemicidios. Y el epistemicidio siempre es violento y siempre está en función del colonialismo y por ende del capitalismo. ¿Se entiende esa idea? Todos los detalles del texto de Sousa Santos están en el video que ustedes tienen ahí en el canal. Entonces, frente a eso, bueno, ya digo rápidamente lo que queda, hay una emergencia de un paradigma, ¿sí? Que con ciertas cuestiones que se van surgiendo dentro de las mismas ciencias, empieza a romperse estos supuestos, en especial el de la separación de sujeto y objeto.
¿sí? Ahí lo voy a retomar la próxima clase. En el práctico ustedes van a ver lo de Haraway, pero yo lo voy a retomar en el próximo teórico y voy a retomar lo de Montarelli y lo de Alemán, porque todo esto también se refuerza con el neoliberalismo y a ver cómo actúa el neoliberalismo. Bueno, los voy a dejar, así tienen por lo menos 10 minutos antes de entrar al práctico. Bueno, ¿cómo están? ¿Están ahí todavía? Algunos les veo la cara, pero... Sí, profe. Sí, profe, estamos acá. Me encanta cómo explico. Bueno. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene. Por favor, lean, vean los videos, vean los detalles. Esto es solo yo en los teóricos lo que hago es una explicación general. Los detalles los tienen en los otros videos que están en el canal y después ya tienen la guía, me voy a fijar si está, y en cuanto esté, yo voy a subir esta clase también, ¿sí? Así que, bueno, para que ustedes, les voy dando también elementos para que ustedes vayan reflexionando. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.